Los ogros evolucionaron, de ogros vale decir, a Kijin. Y pues obviamente, así como los hobgoblins, que pues también no solamente en nombre sino apariencia física, cambiaron, así también le pasó ahora a los ogros. Y no solamente eso es lo que resalta de ellos, sino también el rango al cual ascendieron en poder. Ascendieron, dice Rimuru, a rango A y dice, pues de razón, o sea, absorbieron toda mi magia. Y bueno, con eso, pues también la entrada, el inicio de personajes que van a ser muy importantes a lo largo de la serie, como ya he mencionado. Y bueno, obviamente Rimuru se preocupa de darles también su vestimenta, armas, todas las cosas que ellos puedan necesitar. Inicialmente los toma para él como si fuesen, o para que les sirvan como mercenarios, pero ya vemos que ellos incluso le dan o le rinden lealtad a él. Pero esto es algo que iremos viendo más con hechos que con estas meras palabras que ellos han dicho. Y con eso pues estamos ya en la siguiente parte de este capítulo número 2. Pasamos digamos a otro escenario y espero que como yo pues lo disfruten. Comencemos. Capítulo 2. Evoluciones y enfrentamientos. Por un capricho, decidí hacer algunos dibujos. No había ningún papel alrededor, así que todavía estaba usando carbón sobre madera. Mi nuevo cuerpo hacía bastante fácil diseñar lo que quería, que en este caso era lo que llamaríamos un traje de negocios de mi propio mundo. Tracé algunos trajes de ejemplo para hombres y mujeres, tratando de imaginar a Benimaru usándolos como yo. Dadas las miradas con las que todos estaban dotados, pensé que estos los complementarían perfectamente. Asión en particular, con su digna apariencia, pensé. Muy interesante, dijo Suna cuando se lo mostré. Me encantaría tratar de hacer algunos de estos. Así que eso fue todo. Mientras tanto, decidí que iría con algo un poco más informal para mí, una camisa ligera y unos pantalones, buenos para el calor del verano. Tampoco me importaría algún tipo de ropa deportiva, pero de ninguna manera podría conseguir una cremallera en este mundo. Por ahora, había usado comunicación de pensamiento para comunicar mi imagen de cómo deberían verse y sentirse a las personas, así que espero que eso lo hagan por mí tarde o temprano. Con estos pedidos, todos nos despedimos del taller, excepto Suna. El lago Sis estaba situado en el centro del gran bosque de Jura, rodeado por una amplia región de pantanos. Era el dominio de los hombres lagarto. Un puñado de cuevas rodeaba el lago. Estos formaban una especie de laberinto subterráneo natural que obstaculizaba a cualquiera que intentara entrar, y al final se encontraba la vasta caverna que contenía la fortaleza de los hombres lagarto. Allí, la raza mantenía el control sobre el área del lago, asegurada por la protección natural con la que fueron bendecidos. Hoy, sin embargo, los hombres lagarto fueron recibidos con noticias que tenían el potencial de afectar el futuro de su especie. Los ejércitos de Orcus estaban aquí y avanzaban hacia el lago Sis. El jefe, al escuchar esto, logró mantener su compostura. «Prepárense para la batalla», gritó. «Vamos a devolver a estos cerdos al abismo del que vinieron». Él estaba sumamente confiado, pero eso no significaba que se durmiera en sus laureles. Junto con la orden de ataque, envió la llamada para reunir toda la información precisa sobre el ejército orco que su gente pudiera encontrar. Tenían que controlar sus números para comenzar. Un hombre lagarto promedio, carnívoro y feroz en batalla, era rango CI. Sus líderes de batallón probablemente lograrían un B, tal vez unos pocos hasta una B incluso. Tal vez alrededor de la mitad de la tribu serviría en batalla, y esa mitad sería una presencia formidable en cualquier guerra. La sabiduría convencional dictaba que un cuerpo de caballeros completamente armado de uno u otro de los pequeños reinos alrededor del bosque era una sólida amenaza CI. En la mayoría de estos reinos, los militares consistían en como máximo el 5% de la población total, por lo general, cerca del 1%, a menos que estuvieran involucrados en una guerra prolongada. Una fuerza de 10.000 hombres lagarto, que muestra el trabajo en equipo y la sincronización por la que era conocida la raza, no ofrecería ninguna esperanza para un reino cuya población era inferior a 1.000.000. Y esta sería una pelea en su propio terreno. Al jefe le gustaban sus posibilidades. Pero todavía había algo que le molestaba.
Los Orcos no tenían ningún problema en perseguir a oponentes más débiles, pero nunca se habían atrevido a desafiar a los escaños más altos en la cadena alimenticia. Los hombres lagarto no eran débiles. Eran más alto, por así decirlo. Los goblins serían una cosa, pero ¿qué los hacía actuar tan intrépidos contra los hombres lagarto? La pregunta dio origen a una pequeña semilla de duda en su mente, una que incluso ahora apuñalaba el corazón del jefe. Él era un hombre audaz, pero también era cuidadoso, un equilibrio que debía tener cualquiera que quisiera liderar una tribu tan feroz. Y las preocupaciones del jefe terminaron siendo demasiado acertadas. La fuerza de los Orcos suma un total de 200.000 efectivos. El reporte del equipo de espionaje al jefe y su consejo de ancianos de la tribu se manifestó en forma de una corriente de miedo a través de la gran caverna. Su contenido, entregado en medio de la respiración entrecortada de los guerreros hombres lagarto, congeló a todos en su lugar. Ridículo. Eso no podría ser posible, se burló uno de los ancianos. El jefe estuvo de acuerdo, él habría dicho lo mismo si no estuviera en su posición actual. Él tenía el deber de ser una roca para su pueblo, impasible ante cada mala noticia que los afectara. Él no podía creerlo. Pero no podía simplemente decirlo. Si el reporte resultaba ser preciso, tendría que aceptarlo y proponer contramedidas. ¿Es esto cierto?, preguntó. Por mi propia vida, lo es, mi señor. Muy bien. Puedes irte y descansar. Le dio al guerrero un gesto de asentimiento y ordenó a los hombres lagarto, que sin duda habían corrido a toda velocidad día y noche para entregar las noticias, que salieran de la cámara. La imagen del jefe, tan sabio y reservado como siempre, debe haberlos aliviado un poco, tanto que cayeron al suelo, justo donde estaban, demasiado agotados para continuar. Era toda la prueba que la habitación necesitaba para que sus noticias fueran ciertas. ¿200.000? Es una locura. Al ver a sus compañeros guerreros llevarse al equipo de espías, el jefe se vio obligado a reevaluar la situación. Los Orcos eran ciertamente una raza que se multiplicaba rápidamente en términos numéricos, pero dudaba que incluso ellos pudieran reunir una gran variedad de hombres y mujeres en un solo lugar. ¿Cómo podrían siquiera tener la logística para abastecer a 200.000 estómagos hambrientos? Sería un esfuerzo gigantesco mantener alimentadas esas líneas de suministro. Transportar toda esa comida no podría haber sido factible para semejante muchedumbre indisciplinada. Los Orcos son patanes egoístas, le susurró uno de sus asesores, no se preocupan por nada ni nadie más que por ellos mismos. ¿Cómo pudo alguien hacerlos trabajar de forma coordinada? Esa es la pregunta, pensó el jefe. Incluso el líder más talentoso no podía controlar una fuerza de 200.000 a la vez, a menos que tuvieran el control absoluto sobre todos ellos. 1.000 a la vez sería el límite práctico. Los Orcos eran monstruos rango de con inteligencia por debajo de los humanos. Se preocupaban poco por cualquier cosa que no estuviera directamente delante de sus rostros. Eran tontos en solitario, y la palabra cooperación no existía en su vocabulario. El jefe tenía las manos ocupadas manejando a todos los hombres lagarto que le servían, que eran unos 20.000. Y esa era una raza que, en general, vivía en armonía unos con otros. Agrega un cero a esa cifra, e iría simplemente más allá de la comprensión. ¿Hay algún tipo de clase de genio entre ellos liderando las fuerzas?, se preguntó el jefe a sí mismo. Difícilmente podría ser el caso, respondió su asesor. Cualquier persona capaz de mantener el orden entre ellos tendría que ser un monstruo único, y nunca he oído hablar de más de una de esas criaturas al mismo tiempo. En efecto, intervino otro. La idea de múltiples monstruos únicos de su calibre, mi señor, naciendo entre los Orcos, es imposible de pensar. El jefe asintió mientras cada uno sacudía sus cabezas con incredulidad. No. Tiene poco sentido. Pero no tiene sentido negar los hechos. Si debo asumir que este reporte es cierto, ¿qué son capaces de hacer los Orcos? Incluso si los Orcos tuvieran varios monstruos únicos como el jefe de los hombres lagarto, ¿tendrían que trabajar juntos para lograr el mismo objetivo? Reunir una fuerza inaudita como esta requeriría alguna otra presencia, algo que empuje a todos esos monstruos únicos y talentosos a luchar por un objetivo.
común sin atacar el cuello de otro. Un líder tan carismático únicamente significaría mantener bajo control a los orcos de menor nivel. De hecho, podrían ser una amenaza como ninguna antes vista. ¿Debo tomar medidas bajo el supuesto de que un líder tan superior está entre ellos? Los orcos tienen a alguien así entre ellos. Espera. ¿Podría ser? Al llegar a un cierto punto en su propia lógica, el jefe se agitó visiblemente. El pensamiento era algo que deseaba desvanecer de su mente, pero no podía. Alguien capaz de gobernar sobre tal fuerza. Alguien quien se decía que solo nacía una vez cada pocos siglos. Podría haber un Orc Lord entre sus filas. A pesar de lo suave que fue el susurro del jefe, se transmitió fuerte y claro a su gente a pesar de la creciente conmoción. Quienes lo entendieron se quedaron callados y finalmente silenciaron toda la caverna. Un Orc Lord. Pero seguramente. Sí, si por casualidad, este fuera el caso. Los ancianos, que servían como asesores del jefe, tampoco pudieron negar la posibilidad. Un Orc Lord era criatura de leyendas, y en sus pensamientos, de hecho, era capaz de comandar un ejército de 6 cifras. Cuanto más reflexionaban sobre la idea, menos podían imaginar cualquier otra razón para este estado de emergencia. Sí. Sí, de alguna manera, tienen un Orc Lord entre ellos, eso sin duda explicaría por qué se han unido de esta manera. ¿Pero con qué propósito? ¿Acaso importa en este punto? La única pregunta es si podemos derrotarlos o no. La caverna estaba alborotada una vez más, los asesores intercambiaron una hostil opinión tras otra. Si podemos derrotarlos o no. No pueden derrotarlos y progresivamente estos también van a terminar siendo parte de ese número en sí lo que va a ser el ejército de Rimuru Kagero. Llevamos ya a los goblins, llevamos ya a los ogros, llevamos ya a los lobos, entonces y esto nada más entre 1 y 2 volúmenes, me encanta. Lo sigo diciendo, el avance que lleva esto es bastante bueno. Entonces, pues nada, vamos a seguir disfrutando, a pasarnos ahora a la parte número 4 de este capítulo. Y bueno, por allá los veo. Hasta luego.